Niño pobre fue humillado por ser repartidor, pero años después recibió una visita sorprendente. La lluvia caía sin clemencia sobre la ciudad, empapando las calles y convirtiendo el asfalto en un espejo turbio que reflejaba las luces de los faroles. Lucas ajustó la capucha de su vieja chaqueta, tratando de proteger la bolsa de comida que llevaba en la canasta de su bicicleta. El agua se colaba por las grietas de su calzado gastado, pero no tenía tiempo para detenerse. Cada entrega significaba unas pocas monedas más para su familia, y cada moneda era un paso más lejos de la miseria. A sus 17 años, Lucas ya conocía el peso de la responsabilidad. Su madre, una mujer de rostro cansado pero de sonrisa cálida, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en una fábrica textil. Sus hermanos menores, Ana y Miguel, dependían de él para que les ayudara con las tareas escolares y les preparara algo de comer antes de que su madre regresara. La casa, pequeña y con goteras, era un refugio modesto, pero lleno de amor. Esa noche, mientras pedaleaba por el barrio marginal donde vivían, Lucas recordó las palabras de su madre: no importa cuán difícil sea el camino, hijo, siempre mantén la cabeza alta. Esa frase lo sostenía, especialmente en días como este, cuando el cansancio parecía querer derribarlo. Al llegar a su última entrega del día, un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, Lucas se detuvo frente a la puerta. El contraste entre su ropa empapada y el ambiente elegante del lugar era abismal. Un hombre de traje impecable lo miró con desdén antes de señalarle la entrada de servicio. Lucas agachó la cabeza y siguió las instrucciones, sintiendo el peso de aquellos ojos que lo juzgaban sin conocerlo. Dentro, el chef le entregó la bolsa de comida con una expresión de fastidio. «Apúrate, chico. No tenemos todo el día», dijo, sin mirarlo a los ojos. Lucas asintió en silencio y salió rápidamente, sintiendo como el desprecio se clavaba en su piel como una espina. Mientras montaba de regreso a casa, la lluvia parecía lavar un poco su frustración. Sabía que su vida no sería así para siempre. Algún día, dejaría atrás las miradas de desprecio y las palabras hirientes. Algún día, su esfuerzo daría frutos. Pero esa noche, mientras guardaba su bicicleta en el pequeño cobertizo de su casa, Lucas no podía evitar preguntarse cuánto más tendría que soportar antes de que ese día llegara. El sol de la mañana brillaba sobre la ciudad, pero para Lucas, el nuevo día no traía consigo más que la misma rutina agotadora. Después de una noche de sueño inquieto, se levantó temprano, preparó el desayuno para sus hermanos y revisó su lista de entregas. Había una entrega especial ese día, una mansión en las afueras de la ciudad, un lugar que solo había visto desde lejos, con sus altos muros y jardines impresionantes. Mientras pedaleaba hacia la dirección indicada, Lucas no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Nunca había estado tan cerca de la opulencia, y aunque sabía que no pertenecía a ese mundo, una parte de él quería ver cómo vivían los ricos. Quizás, pensó, podría aprender algo que lo ayudara a cambiar su propia vida. Al llegar a la mansión, Lucas se detuvo frente a la imponente verja de hierro. Un guardia de seguridad lo miró con desconfianza antes de abrirle el portón trasero. «Por ahí, chico», dijo con un gesto brusco. Lucas siguió las instrucciones, sintiendo como el peso de la desigualdad lo aplastaba una vez más. El patio trasero era enorme, con fuentes y flores exóticas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Lucas se sintió fuera de lugar, como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Al acercarse a la puerta de servicio, un joven de su edad, vestido con ropa cara y una actitud arrogante, lo interceptó. «¿Eres el repartidor?», preguntó el joven, mirando a Lucas de arriba abajo con una expresión de desprecio. «Sí, traigo la comida», respondió Lucas, tratando de mantener la calma. El joven tomó la bolsa de comida con una mano y la revisó rápidamente. «Tardaste demasiado. ¿Acaso no sabes que mi tiempo es valioso?», dijo con una risa fría. Lucas apretó los puños, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en su interior. «Lo siento, hubo mucho tráfico», murmuró, evitando el contacto visual. Pero el joven no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. «Mírame cuando te hablo, pobre inútil», dijo, acercándose a Lucas con una sonrisa burlona. «¿Crees que eres alguien? Eres solo un don nadie que nunca llegará a nada». Las palabras resonaron en la mente de Lucas como un eco venenoso.
Sintió como el rostro se le quemaba de vergüenza y rabia, pero no dijo nada. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. El joven arrojó unas monedas al suelo frente a Lucas. Ahí tienes tu pago. Ahora vete, no quiero que gente como tú ensucie mi casa. Lucas agachó la cabeza y recogió las monedas, sintiendo como cada movimiento lo hundía más en la humillación. Al salir de la mansión, juró que nunca más permitiría que alguien lo tratara de esa manera. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Lucas sentía una mezcla de ira, tristeza y determinación. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero estaba decidido a cambiar su futuro. Esa noche, mientras ayudaba a sus hermanos con la tarea, Lucas recordó las palabras del joven rico. Pobre inútil, repetía en su mente como un mantra. Pero en lugar de derrumbarlo, esas palabras lo impulsaron a trabajar aún más duro. Algún día, pensó Lucas, mirando el horizonte desde la ventana de su pequeña habitación, seré más que lo que ellos piensan que soy. Los días siguientes a la humillación en la mansión fueron un torbellino de emociones para Lucas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón del joven rico y escuchaba sus palabras crueles. Pobre inútil. Pero en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, Lucas decidió usar ese dolor como combustible para cambiar su vida. Una tarde, mientras descansaba en el pequeño parque cerca de su casa, Lucas vio un cartel pegado en un poste. Programa de estudios nocturnos para adultos. Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Las palabras parecían brillar ante sus ojos, como si el universo le estuviera tendiendo una mano. Sin pensarlo dos veces, Lucas se dirigió al centro comunitario donde se ofrecían las clases. El lugar era modesto, pero estaba lleno de personas con historias similares a la suya, gente que luchaba por salir adelante contra todas las probabilidades. Al inscribirse, Lucas sintió una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el camino no sería fácil. Combinar el trabajo de repartidor con los estudios requería un esfuerzo sobrehumano. Las noches se volvieron más largas y los días más cortos. Lucas dormía pocas horas, pero cada vez que sentía que el cansancio lo vencía, recordaba las palabras del joven rico y encontraba la fuerza para seguir adelante. Su madre, al verlo tan decidido, lo apoyó incondicionalmente. «Estoy orgullosa de ti, hijo», le dijo una noche mientras lo veía estudiar en la mesa del comedor. «Sé que no es fácil, pero tú eres fuerte. Algún día, todo este esfuerzo valdrá la pena». Lucas sonrió, agradecido por el apoyo de su familia. Sabía que no estaba solo en esta lucha. Pero no todos entendían su determinación. Algunos de sus compañeros de trabajo se burlaban de él. «¿Para qué estudias tanto, Lucas? Nunca saldrás de este barrio», le decían con una risa despectiva. Él no les respondía. Sabía que sus sueños eran más grandes que sus palabras. Una noche, después de una clase particularmente difícil, Lucas regresó a casa exhausto. Al abrir la puerta, encontró a sus hermanos esperándolo con una taza de chocolate caliente. «Te lo preparamos nosotros», dijo Ana con una sonrisa tímida. Lucas sintió que el cansancio se desvanecía por un momento. Aquellos pequeños gestos de amor lo recordaban por qué valía la pena luchar. Mientras bebía el chocolate caliente, Lucas miró hacia el futuro con determinación. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Algún día, pensó, no solo cambiaré mi vida, sino también la de todos los que creen en mí. Los meses pasaron, y Lucas se sumergió en una rutina que exigía más de él de lo que jamás había imaginado. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con entregas rápidas antes de que la ciudad despertara por completo. Luego, el trabajo continuaba durante el día, con pedidos que lo llevaban de un extremo al otro de la ciudad. Por las noches, después de cenar con su familia, Lucas se sentaba en la mesa del comedor, iluminado por una lámpara tenue, y se sumergía en sus libros de estudio. El programa nocturno no era fácil. Las matemáticas, la contabilidad básica y los principios de administración eran desafíos que requerían toda su concentración. A veces, las palabras en las páginas se mezclaban frente a sus ojos cansados, pero Lucas se obligaba a seguir adelante. Cada vez que sentía que no podía más,
Recordaba la humillación en la mansión y la promesa que se había hecho a sí mismo. Nunca más permitiría que alguien lo menospreciara. Su madre, aunque orgullosa, comenzó a preocuparse por su salud. «Lucas, no puede seguir así», le dijo una noche, mientras lo veía bostezar por enésima vez. «Te estás consumiendo». «Tengo que hacerlo, mamá», respondió él, con una sonrisa cansada pero determinada. «No es solo por mí. Es por todos nosotros». Ana y Miguel, aunque jóvenes, también notaban el esfuerzo de su hermano mayor. A veces, se sentaban a su lado en silencio, haciendo sus propias tareas escolares mientras Lucas estudiaba. Era su manera de apoyarlo, de decirle que no estaba solo. Pero no todo era sacrificio. Poco a poco, Lucas comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. En el trabajo, su jefe notó su dedicación y lo ascendió a un puesto con más responsabilidades y un pequeño aumento de sueldo. Aunque el dinero extra era bienvenido, para Lucas lo más importante era la sensación de que estaba avanzando, de que cada paso lo acercaba a su meta. En el programa nocturno, Lucas también destacaba. Sus profesores, impresionados por su determinación, lo animaban a seguir adelante. «Tienes potencial, Lucas», le dijo una vez su profesor de contabilidad. «No muchos tienen tu disciplina y tu fuerza de voluntad». Esas palabras lo llenaban de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que no podía defraudar a quienes creían en él. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Una tarde, mientras hacía una entrega en una zona peligrosa de la ciudad, Lucas fue asaltado. 2 hombres lo rodearon, exigiendo el dinero que llevaba consigo. Aunque Lucas intentó resistirse, sabía que no tenía opción. Entregó el dinero y se quedó mirando cómo los hombres escapaban, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Esa noche, mientras contaba el incidente a su familia, Lucas se preguntó si todo su esfuerzo valía la pena. Pero al ver las caras preocupadas de su madre y sus hermanos, supo que no podía rendirse. «Lo superaremos», dijo su madre, abrazándolo con fuerza. «Juntos, lo superaremos». Lucas asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Sabía que su familia era su mayor fortaleza y que no podía decepcionarlos. Con el tiempo, Lucas comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Ahorró lo suficiente para comprar una bicicleta nueva, más resistente y rápida, que le permitía hacer más entregas en menos tiempo. También comenzó a estudiar conceptos más avanzados, como marketing y gestión de negocios, con la esperanza de algún día tener su propia empresa. Aunque el camino era largo y lleno de baches, Lucas sentía que cada paso lo acercaba a su sueño. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Los años pasaron, y el esfuerzo incansable de Lucas comenzó a dar frutos. Después de graduarse del programa nocturno, decidió dar el salto que tanto había soñado, abrir su propio negocio. Con los ahorros que había logrado reunir y un pequeño préstamo del banco, Lucas fundó una empresa de reparto de comida que prometía ser más eficiente y accesible que las opciones tradicionales. Al principio, el negocio fue modesto. Lucas trabajaba desde un pequeño local en el barrio, con solo 2 empleados y una flota de bicicletas. Pero su dedicación y su visión innovadora pronto comenzaron a llamar la atención. Implementó un sistema de pedidos en línea y ofreció precios competitivos, lo que atrajo a una clientela fiel y en crecimiento. Con el tiempo, la empresa de Lucas se expandió. Contrató más repartidores, compró motocicletas para agilizar las entregas y abrió sucursales en otros barrios de la ciudad. Su nombre comenzó a ser reconocido, no solo por la calidad del servicio, sino también por su compromiso con la comunidad. Lucas se aseguró de que su empresa diera oportunidades a personas como él, que luchaban por salir adelante. A pesar de su éxito, Lucas nunca olvidó sus raíces. Continuó viviendo en el mismo barrio humilde, aunque ahora en una casa más grande y cómoda para su familia. Su madre, orgullosa y feliz, dejó su trabajo en la fábrica para ayudar en el negocio de su hijo. Ana y Miguel, ahora adolescentes, admiraban a su hermano mayor y lo veían como un ejemplo a seguir. Pero no todo era perfecto. Aunque Lucas había logrado superar muchas de las barreras que lo habían frenado en el pasado, el resentimiento por las humillaciones que había sufrido aún lo perseguía. A veces, en los momentos de quietud,
recordaba el rostro del joven rico que lo había llamado pobre inútil. Esas palabras, aunque ya no lo herían como antes, seguían siendo una cicatriz en su memoria. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros de su empresa en su oficina, Lucas recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, con el rostro cansado y la ropa desgastada. Al principio, Lucas no lo reconoció, pero cuando el hombre habló, su voz le resultó familiar. «Lucas, soy Roberto, el dueño de la mansión donde trabajaste hace años», dijo el hombre, con una mezcla de vergüenza y desesperación en su voz. Lucas lo miró con sorpresa. El hombre que tenía frente a él era una sombra de lo que había sido. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora reflejaba la derrota. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, tratando de mantener la calma. Roberto bajó la mirada. «Mi familia lo perdió todo. Las malas inversiones, las deudas. Ahora estoy arruinado y necesito ayuda». Lucas sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la tentación de devolverle el desprecio que había recibido años atrás. Por otro, recordó las palabras de su madre. La verdadera grandeza no está en humillar a los demás, sino en tender la mano cuando la vida los derrumba. «Siéntate», dijo Lucas, señalando una silla frente a su escritorio. «Hablemos». Roberto asintió, agradecido por la oportunidad. Mientras se sentaba, Lucas no podía evitar preguntarse qué habría pasado si sus roles hubieran sido invertidos. ¿Habría recibido él la misma compasión? Esa noche, después de que Roberto se fue con una promesa de ayuda, Lucas se quedó reflexionando en su oficina. Sabía que su decisión de ayudar no era solo un acto de generosidad, sino también una forma de cerrar un capítulo de su vida. El éxito, comprendió Lucas, no se medía solo en términos de dinero o poder. Se medía en la capacidad de ser mejor persona, de superar el pasado y de construir un futuro más justo y compasivo. La decisión de ayudar a Roberto no fue fácil para Lucas. Aunque había aceptado escucharlo, las emociones que surgieron durante esa conversación lo dejaron inquieto durante días. Por un lado, estaba el deseo de venganza, esa parte de él que quería ver a Roberto sufrir como él había sufrido. Por otro, estaba la empatía, esa voz interior que le recordaba que todos merecen una segunda oportunidad. Una semana después de la visita de Roberto, Lucas lo citó en su oficina para discutir los detalles de cómo podría ayudarlo. Roberto llegó puntual, vestido con un traje que parecía haber visto mejores días. Su actitud era humilde, muy diferente a la arrogancia que Lucas recordaba. «Gracias por recibirme de nuevo», dijo Roberto, sentándose frente al escritorio de Lucas. Lucas asintió, observándolo con atención. «He pensado en tu situación y creo que puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa. No será un puesto de alto nivel, pero te dará la oportunidad de empezar de nuevo». Roberto bajó la mirada, claramente emocionado. «No sé cómo agradecértelo, Lucas. Sé que no merezco tu ayuda, después de todo lo que pasó». Lucas respiró profundamente, tratando de mantener la calma. «No lo hago por ti, Roberto. Lo hago porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero quiero que entiendas algo, esto no es un regalo. Tendrás que trabajar duro y demostrar que puedes cambiar». Roberto asintió con determinación. «Lo haré. Te lo prometo». Los días siguientes fueron un desafío para ambos. Roberto comenzó a trabajar en el área de logística de la empresa, un puesto que requería organización y atención al detalle. Al principio, Lucas lo observó de cerca, asegurándose de que no hubiera favoritismos ni resentimientos entre los empleados. Pero no todo fue sencillo. Algunos de los trabajadores, que conocían la historia de Lucas, no entendían por qué había decidido ayudar a alguien que lo había humillado en el pasado. «¿Por qué le das una oportunidad a alguien como él?», le preguntó uno de sus empleados más antiguos. Lucas lo miró con seriedad. «Porque todos cometemos errores. Y si no creemos en la posibilidad de cambiar, ¿qué clase de mundo estamos construyendo?». A medida que pasaban las semanas, Lucas comenzó a notar un cambio en Roberto. El hombre que antes había sido arrogante y despectivo ahora trabajaba con humildad y dedicación. Aunque al principio cometió errores, pronto demostró que estaba dispuesto a aprender y mejorar. Un día,
Mientras revisaban juntos un informe en la oficina, Roberto rompió el silencio. Lucas, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lamento profundamente lo que te hice. No tenía derecho a tratarte de esa manera. Lucas lo miró, sintiendo como el peso de esas palabras resonaba en su interior. Gracias por decirlo, Roberto. Eso significa mucho para mí. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, Lucas sintió que un peso se había levantado de sus hombros. Al ayudar a Roberto, no solo le estaba dando una oportunidad a él, sino que también estaba sanando una parte de sí mismo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucas se detuvo frente a la mansión donde había sido humillado años atrás. Ahora, el lugar parecía más pequeño, menos intimidante. Lucas sonrió, sintiendo que finalmente había superado aquel capítulo de su vida. Con el paso de los meses, la vida de Lucas continuó su curso, pero algo en su interior había cambiado. La decisión de ayudar a Roberto no solo había impactado la vida del hombre que una vez lo humilló, sino que también había transformado a Lucas de maneras que no había anticipado. Una tarde, mientras caminaba por el barrio donde había crecido, Lucas se detuvo frente a la pequeña casa que había sido su hogar durante tantos años. Aunque ahora vivía en un lugar más cómodo, ese rincón del mundo siempre tendría un lugar especial en su corazón. Las calles estrechas, los vecinos que lo saludaban con cariño y los recuerdos de su infancia lo llenaban de una mezcla de nostalgia y gratitud. Al entrar en la casa, Lucas encontró a su madre sentada en la sala, tejiendo una bufanda para el invierno. «Hola, mamá», dijo, besándola en la mejilla. «Lucas, qué bueno verte», respondió ella, con una sonrisa cálida. «¿Cómo va todo en la empresa?» «Bien», respondió Lucas, sentándose a su lado. «Roberto está progresando. Creo que finalmente está entendiendo el valor del trabajo duro». Su madre lo miró con orgullo. «Eres un buen hombre, hijo. No muchos habrían hecho lo que tú hiciste». Lucas bajó la mirada, sintiendo como las palabras de su madre lo reconfortaban. «No fue fácil, mamá. A veces todavía siento el rencor, pero sé que ayudarlo fue lo correcto». Esa noche, mientras cenaba con su familia, Lucas reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Cada sacrificio, cada noche de estudio, cada lágrima derramada había valido la pena. No solo había logrado el éxito material, sino que también había encontrado una paz interior que no tenía precio. Al terminar la cena, Lucas se retiró a su habitación y abrió un viejo cuaderno que había guardado desde sus días como repartidor. En sus páginas, había anotado sus sueños y metas, muchas de las cuales ya había cumplido. Con una sonrisa, agregó una nueva entrada: ayudar a otros a encontrar su camino, sin importar el pasado. Mientras cerraba el cuaderno, Lucas sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El tiempo siguió su curso, y la vida de Lucas se estabilizó en un ritmo que combinaba el éxito profesional con la satisfacción personal. Su empresa continuó creciendo, no solo en términos económicos, sino también en su impacto social. Lucas implementó programas de capacitación para jóvenes de bajos recursos, ofreciéndoles la oportunidad de aprender y crecer dentro de su compañía. Cada vez que veía a uno de esos jóvenes prosperar, sentía que estaba cumpliendo una misión más grande que él mismo. Roberto, por su parte, se había convertido en un empleado valioso. Aunque al principio había sido difícil para ambos superar el pasado, el tiempo y el esfuerzo habían sanado muchas heridas. Un día, Roberto se acercó a Lucas en la oficina con una propuesta. «Lucas, he estado pensando en cómo puedo devolverte todo lo que has hecho por mí», dijo Roberto, con una seriedad que Lucas no había visto antes. «Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. ¿Qué te parece si creamos un programa de mentoría para personas que han caído en desgracia y necesitan una segunda oportunidad?» Lucas lo miró, sorprendido pero gratamente impresionado. «Es una idea excelente, Roberto. Me alegra ver que has cambiado no solo en lo profesional, sino también en lo personal». Juntos, Lucas y Roberto trabajaron en el proyecto, diseñando un programa que ofrecía capacitación, empleo y apoyo emocional a quienes lo necesitaban. La iniciativa fue un éxito, y pronto se convirtió en uno de los pilares de la empresa.
Un día, mientras Lucas daba una charla en un evento comunitario, compartió su historia con el público. Habló de su infancia humilde, de las humillaciones que había sufrido y de cómo el esfuerzo y la empatía lo habían llevado a donde estaba ahora. Al final de su discurso, recibió una ovación cerrada, pero lo que más lo conmovió fueron las miradas de esperanza en los ojos de quienes lo escuchaban. Al salir del evento, Lucas se encontró con un grupo de jóvenes que querían agradecerle por su inspiración. Uno de ellos, un chico de no más de 16 años, se acercó tímidamente. «Señor Lucas, su historia me hizo creer que yo también puedo cambiar mi vida», dijo el joven, con una voz temblorosa pero llena de determinación. Lucas sonrió y puso una mano en el hombro del chico. «Tú puedes lograrlo. Solo recuerda que la verdadera grandeza no está en el dinero o el poder, sino en lo que haces por los demás». Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucas reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había comenzado como un joven repartidor, humillado y menospreciado, pero había logrado transformar su dolor en algo positivo. No solo había cambiado su propia vida, sino que también estaba ayudando a otros a cambiar las suyas. Al llegar a su casa, Lucas encontró a su familia reunida en la sala, riendo y compartiendo historias. Se unió a ellos, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que tenía. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Mientras se sentaba junto a su madre, ella lo miró con una sonrisa llena de orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. No solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido». Lucas le tomó la mano y la apretó suavemente. «Gracias, mamá. Todo lo que he hecho ha sido por ustedes y por todos los que creyeron en mí». En ese momento, Lucas comprendió que la verdadera grandeza no se medía en términos de riqueza o éxito, sino en la capacidad de superar las adversidades, de perdonar y de tender la mano a quienes más lo necesitaban. Y así, con el corazón lleno de paz y satisfacción, Lucas supo que había cumplido su promesa. No solo había cambiado su vida, sino que también había ayudado a cambiarla de muchos otros. ¿Te inspiró la historia de Lucas? Si él pudo transformar su vida y ayudar a otros, tú también puedes dar el primer paso hacia tus sueños. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te motiven a crecer y a impactar positivamente en el mundo. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.